Bien, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor, damos gracias porque tú nos has traído aquí, Señor. Aquí estamos un grupo de mujeres, Señor, que te amamos, que tememos, Señor, que queremos estar aquí, Señor, así como María estaba a los pies de tu Hijo amado Jesús. Señor, aquí estamos este grupo de hermanas para recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos para ser hacedoras de ella, no solamente oidoras, Padre, porque tú amas, Señor, al que realmente, Señor, te obedece, Padre. Dice tu palabra que es una forma de demostrarte a ti, Señor, y corresponderte amándote, Padre, obedeciéndote siempre, mi Señor. En tus manos nos ponemos, pues, habla a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema de hoy está muy interesante. Dice, una mente ¿qué? Llena de sabiduría. Nuestro texto clave es Salmo 90, versículo 12. Y vamos a verlo en la NTV. Dice así este texto: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. En la traducción lenguaje actual dice, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Esta oración la hizo ¿quién? Moisés. Este es un salmo, el Salmo 90 lo hizo Moisés pidiéndole a Dios precisamente esto, que nos enseñe a entender lo breve que es nuestra vida aquí en la tierra. En este mundo vivimos, ¿verdad?, como si fuéramos eternos, como si no fuéramos a morir un día. Nos preocupamos por el desayuno en la mañana, ¿verdad? Nosotras las amas de casa, lo primero que nos levantamos es, híjole, ¿qué voy a preparar de desayunar? ¿Sí o no? Y luego terminas de hacer el desayuno y entonces lo que sigue. Hacer la casa, las amas de casa, las que no van a trabajar, porque las que van a trabajar, ese es un extra, ¿sí? Y luego ya estás pensando en qué vas a hacer de comer. Y después de que termina de hacerla comer, ok, les das a tus seres queridos, ¿verdad?, el alimento. Y después síguele con lo que sigue, ¿verdad? Y vivimos una rutina diaria. Pero no pensamos que nuestra vida es tan corta en esta tierra. Por eso este salmo a mí me hizo mucho pensar, ¿verdad? La palabra de Dios dice también que es mejor ir a un sepelio que a una fiesta. ¿Por qué? Porque ahí recordamos que no somos eternos y que un día nosotros vamos a ser los que estemos en ese cajón, ¿sí? ¿Alguien sabe si va a morir el día de hoy? ¿Pero puede suceder? A eso se refiere Moisés. Lo breve que es mi vida, porque yo ni sé cuánto tiempo voy a vivir aquí en esta tierra. Y yo estoy preocupada y metida en mi rollo, y no es que sea malo. Sí tengo que pensar en la comida, sí tengo que pensar en el desayuno, sí tengo que pensar en mi trabajo, sí tengo, ¿verdad? Tenemos un montón de actividades. ¿Y Dios a dónde lo dejamos? Cuando que lo primero que tenemos que hacer en la mañana, ¿qué es? Eso es sabio, ¿verdad? Es sabio. Pero a veces pensamos, no, al ratito ya que termine de desayunar, entonces ya me siento, ¿verdad? ¿Es sabio orar? Entonces, una mujer sabia, ¿qué tiene que hacer? Una mujer sabia, ¿es bueno que lea la palabra de Dios? Sabemos la teoría, la teoría, falta la ¿qué? La práctica, porque hay que hacerlo, hay que vivirlo. La palabra de Dios ahí está,
son los consejos de Dios para mi vida. Pero a veces vivimos, ¿verdad?, como si fuéramos a ser eternos. Nos preocupamos tanto por todo lo material, por todo lo que vemos, o por la amargura a veces, o por el desánimo, la escasez, ¿verdad? Y nos enfrascamos en eso y no nos ponemos a pensar que en esta vida, cada día que pasa, tengo un día menos de vida. Porque yo tengo contados mis días. Y así sea chiquitito, grandecito, ya ves que nos morimos de todo. Jóvenes, adultos, pero ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Porque mi vida, como es tan corta, tengo que pensar y vivir una vida con sabiduría. Esto es lo que dice Moisés en este salmo, en esta oración que le hizo a Dios. Que Dios nos dé la oportunidad de pensar en esta realidad. ¿Por qué? Porque tengo contados mis días en esta tierra. ¿Para qué? Para que piense en hacer y en vivir en sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Significa la capacidad de conocer, entender, actuar de manera prudente. ¿Cuándo? Todos los días que me queden de vida en esta tierra. La sabiduría se define como un conocimiento exacto de las cosas, un conocimiento perfecto de lo que el hombre puede aprender y hacer. Eso se llama sabiduría. ¿Aprender qué? Los consejos de Dios, de la palabra. Y hacer, practicar la palabra, lo aprendido. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, todos sabemos, ¿qué es? ¿Un qué? Está un Nuevo Testamento y está un ¿qué? Antiguo Testamento. ¿Para qué sirve un testamento? A ver, en lo natural, ¿para qué sirve un testamento? Lo que yo quiero, ¿verdad? Las bendiciones que yo quiero dejarle a alguien. ¿Sí? Imagínate, mi mamá se murió y dejó un testamento. En ese testamento ella dijo su voluntad. ¿Sí? Pero yo agarro el testamento y voy y lo pongo y le pongo veladoras y ahí lo tengo y nunca lo leo. ¿Va a hacer algo en mi vida? ¿Voy a recibir algo? Nada. Pero en lo natural sí sabemos, ¿verdad? Córrele al testamento, a ver qué te dejó. Pero a este testamento, nadie, pocos. Y el Señor lo dice, manada pequeña, porque no todos quieren. Porque esto se trata de que también uno quiera. Dios podría hacernos a fuerza, pero Él no quiere nada a fuerza. Él quiere que lo amemos. Él ya hizo todo para que nosotros nada más lleguemos y le digamos, gracias Señor, aquí estoy. Y mi vida que tengo de aquí en adelante yo la voy a vivir para ti. Y voy a vivir mi vida con sabiduría. Y voy a aprender tu palabra, tus consejos los voy a guardar en mi corazón para cuando sea necesario los voy a poner en práctica. Si no, de nada sirve todo lo que aprendas de la Biblia. Te la puedes aprender de memoria, pero si no la llevas a cabo, de nada sirve. Por eso dice el Señor que son los oidores y hacedores, ¿verdad? No los oidores olvidadizos. Se me metió por aquí, hoy qué bonita la enseñanza, pero ya me voy a mi casa y se me olvidó todo. Y empiezo a vivir mi vida como antes. Sin sabiduría. Enumerar nuestros días significa hacer una pausa. Es decir, me voy a sentar a meditar para considerar que estoy viviendo realmente en la luz, en los caminos de Dios. Es tener esa comunión íntima con Dios, es reconocer el don finito de nuestras vidas aquí en la tierra. Y que en el corazón acumulemos sabiduría, mientras que administramos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado a ti Dios? Enumera las cosas que Dios te ha dado. Te ha dado una familia, algunas nos ha dado hijos,
Esposos todavía, a veces unas tienen esposo, ¿verdad? Y no lo sabemos valorar. Somos administradores. Dios te ha dado un trabajo a lo mejor. Dios te ha dado unos padres, amigos. Todo tenemos que hacer con sabiduría. La sabiduría es una relación reverente a Dios y un compromiso de vivir de acuerdo con sus principios. Es un corazón que entienda lo importante que es alinear nuestras vidas con la perspectiva eterna de Dios. Eso es sabiduría. Y tenemos un ejemplo muy claro de lo que es la sabiduría. ¿Quién es? Jesús. Jesús es nuestro ejemplo de sabiduría. ¿Él cuántos años duró aquí en la tierra? Se dice que son 33. Imagínense lo corto de su vida, pero todos los días de su vida Él actuó y habló con sabiduría. ¿Y qué dice Dios? Que que lleguemos nosotros a la estatura del varón perfecto. ¿Qué quiere decir? Que el carácter de Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Ese es el deseo de Dios, que nuestro carácter sea parecido al de Cristo. Cuando era niño, aprendemos, ¿verdad? Que fue sujeto ¿qué? A sus padres. Aunque él sabía, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se perdió en el templo? Sus papás se molestaron, ¿verdad? Y no les contestó groseramente. ¿Qué les dijo? Ustedes saben que en los negocios de mi padre conviene que yo esté. Y aunque los padres no entendían, ¿verdad? No le dijeron más nada. Se lo llevaron y él se sujetó. Un hijo, por eso Dios habla mucho a los jóvenes y a todos, ¿verdad? En general. Pero principalmente me llama la atención. Salomón escribió, ¿verdad? Todo un capítulo hablando acerca de la juventud y de lo breve que es nuestra vida en esta tierra. Por eso dice que bienaventurado el joven que sirve a Dios, ¿verdad? Y que entrega su corazón al Señor. Dice, antes de que lleguen los días que cuando ya no vas a tener ni siquiera vista buena para ver, como yo ya que estoy viejita, ya de aquí yo no les alcanzo a ver bien sus ojos, quiero que sepan, no traigo lentes, ¿sí? Y es lo que dice la palabra de Dios, antes de que dejes de ver, mira, grábate la palabra, vive la palabra, porque con eso vas a honrar mi nombre. Honra a tus padres. Ahí no dice, si ellos se portan bien, entonces tú los honras. No seas grosero con tus padres. Todos los que tienen madre, denle gracias a Dios. Es una bendición tener uno su madre. Se porte bien o se porte mal. Porque a ti Dios no te va a pedir cuentas de tu madre, te va a pedir cuenta de ti, de cómo tú es tu conducta. ¿Honras a Dios? ¿Vives en sabiduría o vives como la gente del mundo? Porque Dios desea que tú vivas en sabiduría, como Dios quiere. Dios dice, honra a tu padre para que te vaya bien todos los días de tu vida. ¿Quieres que te vaya bien todos los días de tu vida? Claro que sí. Entonces, ¿qué debo hacer? Honrar a mis padres. Honrarlos es respetarlos, tengan o no tengan la razón. Si tú eres hijo de Dios, mira, Dios va a hablar contigo y Dios va a acomodar las cosas. No necesitas pelearte con tu mamá ni con tu papá. Por lo que sea, tengan o no tengan la razón. Dice la palabra de Dios, la blanda palabra quita la ira. Si está enojado, tú relájate. Dios va a hacer por ti. No te preocupes, pero tú no peques, vive en sabiduría. Ahora, cuando somos casadas y tenemos al esposo, hay que vivir con sabiduría. Si él me habla feo, ¿qué hago yo? ¿Le hablo también feo? No, eso no es vivir en sabiduría. Dios es bueno,
Y por eso nos habla con su palabra y nos dice, piensa lo breve que es tu vida. Tú no sabes si vas a vivir mañana, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquella parábola que dijo el Señor? Cuando llegó uno y le dijo, Señor, dile a mi hermano que me dé parte de la herencia, ¿verdad? Él se quedó con todo. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, yo no vine a hacer eso, ¿sí? Y les da un ejemplo. Había un hombre que le fue muy bien en su cosecha. Y entonces dijo, yo voy a hacer un granero, voy a tumbar estos graneros y voy a hacer unos más grandes y entonces voy a descansar y voy a decir, gózate, vive la vida. ¿Y qué dijo el Señor? Tonto, insensato, o sea, no piensas, no meditas si vas a vivir mañana. ¿Sabes que hoy vienen por ti en la noche? ¿Has pensado eso en tu vida? Que a lo mejor es el último día. Y no quiero que se asusten, Esto es para reflexión, porque en realidad no sabemos cuánto nos va a dejar Dios en esta tierra. No lo sabemos, pero lo que sí tenemos que saber y estar conscientes es que tengo que vivir en sabiduría esos días que Dios me dé. ¿Verdad? Yo cuando estaba chica yo ya quería tener 15 años. Anhelaba tener 15 años para ya estar grande. Pero no me daba cuenta, ¿verdad?, que eran 15 años menos de mi vida. Ahora sí, cada día lo vivo y digo, Señor, gracias porque hoy me permitiste la vida. Ya tengo 69 años y Dios quiere en mayo justo los 70 para la gloria de Dios. Porque muchos de mis contemporáneos ya no están. Ya se murieron y nunca pensaron que se iban a morir. Y esto es lo que nos lleva a esta reflexión, la palabra. ¿Tú sabes cuántos días te quedan de vida? Vívelos con sabiduría. Lo que te quede de vida, vívelo con sabiduría. ¿Por qué? A veces pensamos, no, pues yo ya soy cristiana, Cristo ya pagó por mí, ya. Nomás le pido perdón y ya otra vez, se da borrón y cuenta nueva. Espérate, Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios dice, mira la bondad de Dios, pero ve la severidad de Dios también. En Romanos 11 está hablando ahí acerca del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que por incredulidad Dios los desgajó de la raíz que es Israel, el pueblo de Israel? Vamos a ver esto, Romanos 11, 20. Y dice así la palabra de Dios. Y es verdad, pero ellos, está hablando del pueblo de Israel, fueron rechazados, ¿por qué? Por no confiar en Dios. Y ustedes, nosotros, los que no somos judíos, fueron aceptados solamente por confiar en Él. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado. Si Dios rechazó a los judíos en general, también podría hacer lo mismo con ustedes, si no viven conforme a la sabiduría de Dios. Fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto, ¿sí? Ahí se llama severidad, dice la Reina Valera. ¿Es estricto con quién? Con los que han pecado. O sea, Dios es severo, pero con el pecado, con la gente que le encanta pecar, ¿sí? Dice, pero ha sido bueno ¿con quién? Con nosotros. Y seguirá siéndolo si ustedes, ¿qué? Les son agradecidos y se portan, ¿qué? Bien. De lo contrario, ¿qué dice? También a ustedes los rechazará. Así que aquí no hay consentidos, ¿sí? Dios es un Dios recto, justo, santo, pero también es amoroso y misericordioso, ¿verdad? Pero Dios quiere el arrepentimiento. No quiere que vivamos una vida como antes vivíamos, a nuestra manera. ¿Se acuerdan el salmo que leímos al principio? Que dice David, enséñame a vivir a tu manera, no a mi manera. ¿Y cuál es la manera de Dios? Por lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahí Dios nos dice cómo debemos de vivir en sabiduría. Porque Dios es severo, no solamente con los judíos. También ellos, si se arrepienten, dice la palabra de Dios que también a ellos los va a perdonar.
Así que hay que saber la brevedad de nuestros días aquí en la tierra y vivirlos con sabiduría. ¿Sí? Hablando de nuevo de los jóvenes, dice, antes de que te falten los dientes. Yo a veces no puedo hablar bien porque ya tengo dientes postizos. Dice, antes de que te falten los dientes, comparte la palabra, habla la palabra, vive la palabra. Aprovecha tu juventud, en otras palabras, ¿qué? Y vívelo con sabiduría, porque los días son cortos. El tiempo es malo y los días son cortos, dice la Escritura. Así que aprovéchalos. Ahorita que todavía puedes caminar, dice, y no que al rato vas caminando como los chapulines ya cuando les falta una patita, ¿verdad? Y sí es cierto, yo subo la escalera esa y no saben lo que le sufro. ¿Verdad, Luisa? Pero cuando estaba en mi juventud, no hombre, yo quería inclusive ser misionera, porque yo oía que los misioneros se iban al campo y allá les compartían a las personas que no conocían de Dios. Y sí, Dios me lo permitió. No fui misionera, pero fui a un lugar que se llama Tecpan de Galeana y ahí había personas que no sabían ni quién es Dios. Fíjense, y estoy hablando de Tecpan de Galeana, cerca de Acapulco. Y ahí Dios me permitió compartirles, ¿sí? Pero sí hay que aprovechar el tiempo y la juventud. ¿Estás joven? Yo conocía a los 33 años, el Señor me concedió el privilegio, ¿verdad?, de que una hermanita, que Dios la bendiga, por haberme compartido la palabra de Dios. Y ella no sabía siquiera compartir. Ella solamente me dijo que yo era una idólatra. Yo dije, ¿qué es eso? O sea, sí sé lo que es idólatra, pero pues no me gustó. Idólatras son los indios, esos que antes, ¿verdad?, adoraban a sus dioses hechos de barro y bla, bla, bla. Pero ella me explica, ¿verdad? Y dije, caray, creo que tiene razón. Y doy gracias a Dios, ¿verdad? Tenía yo 33 años, a los 33 años. Y vivía una vida, hermanos, que mejor ni les cuento, porque una vida, híjole, bien zarrapastrosa. Me sentía decepcionada de la vida, decepcionada del marido, decepcionada de que me había ido mal, cuando que casi la mayoría de las cosas son las decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios o no conocíamos a Dios también, ¿verdad? Porque de oídas, como decía Job, de oídas te había oído. A veces de oídas sabemos de Dios. Pero dice, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa eso de que mis ojos te ven? De que ahora ya conozco la palabra de Dios. Ahora sí, Señor, ya sé lo que tú quieres para mi vida. Y yo quiero vivir todos los días de mi vida que me resten con sabiduría. Porque eso significa pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. ¿Para qué? Para poderle compartir yo también a mis hijos esa sabiduría. Porque cantamos, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, ¿cómo quieres servir al Señor si no estás viviendo en sabiduría? Dios quiere que vivamos en esa sabiduría. Y también nos dice, si piensas que estás firme, aguas, ten cuidado de que no vayas a caer, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos tan firmes y decimos, no, yo sí, mi chicharrón truena, ¿verdad? Yo sí creo en el Señor. Ten cuidado porque igual podemos caer. Por eso también la palabra de Dios nos aconseja, examínese cada quien para saber si su fe es genuina. Pruébese a sí mismo. Sin duda dice, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Eso dice en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. La fe verdadera es la que obra. Dice así la palabra del Señor. Examínese. En la NTV. Examínese para saber si su fe es genuina. Pruébese a sí mismo.
sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes, o sea, si es que de veras. De no ser así, dice, ¿ustedes qué? Han reprobado el examen de la fe genuina. Esa fe genuina, ¿qué hace? Obra. ¿Y obra para qué? Para sabiduría. Nosotros no seremos librados si pecamos en esto de la incredulidad. ¿Saben por qué se perdió el pueblo de Israel? Por incredulidad. A pesar de que Dios hizo muchos milagros en el desierto, no le creyeron a Dios. Así pasa en nuestras vidas. A veces los juzgamos mucho a ellos y decimos, pues, ay, qué bárbaros, ¿verdad? Pero a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando conocemos al Señor Jesús, lo primero que hace el Espíritu Santo es llevarnos ¿qué? Al desierto, como a Jesús. Dice que después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. Así también tú y yo. Nuestro caminar en esta tierra es un desierto, pero no estamos solos, está el Señor con nosotros. Donde vamos a tener que muchas pruebas, como dice la palabra de Dios, diversidad, de diferentes maneras, tamaños, colores y sabores, donde Dios está probando nuestra fe. ¿Qué tanto me crees? Porque yo quiero que vivas en sabiduría y que vivas creyendo que yo tengo poder para ayudarte. ¿Sí? Muchas personas dicen, no, me va a ayudar fulanito, me va a ayudar perenganito. Luego vas con él y te defrauda porque no puede ayudarte. O no quiere ayudarte así, de simple. Pero Dios dice que todo el que llega a Él no lo echa fuera. ¿Sí? Así que, ¿a quién tenemos que acudir? Al Señor. ¿Vamos a ser tentados? Sí. Pero dice Dios que todo eso nos sirve ¿para qué? Para probar nuestra fe. Por eso dice que Dios se llevó al pueblo de Israel al desierto. ¿Para qué? Para ser probados, para ver si iban a creer en Él o no. Así también nosotros somos probados. Sus consejos están allí en su palabra. Nos habla este salmo también acerca de la eternidad de Dios. Dios es eterno. Nosotros no. Él siempre ha existido y siempre existirá porque Él es Dios, pero nosotros no. Por eso cuando inicia la Biblia, ¿verdad? Dice en el principio, ¿qué significa? Cuando Dios empezó a contar el tiempo para nosotros, no para Él. Para Él dice que para Él un día es como 1000 años. Imagínate, nosotros no podemos vivir 1000 años. En aquel tiempo, bueno, hubo uno que vivió 960, creo, Matusalén, y Adán 910, y bueno, pero eran aquellos que en aquel tiempo estaba a otra temperatura en la tierra, y ahorita ya la hemos destruido totalmente. Pero aún así era breve la vida de ellos, a comparación de la eternidad de Dios, porque Dios no tiene ni principio ni fin. Para Él no existe el tiempo, para nosotras sí. Por eso decía Moisés y oraba al Señor, y oraba de esta manera sabia: Señor, ayúdanos. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Entonces, nosotros los seres humanos vivimos bajo un decreto de muerte. Todos nos vamos a morir, sí saben, ¿verdad? Hay que estar conscientes en ello. ¿Qué tanto me queda de vida? ¿Qué tanto voy a vivir en sabiduría? Porque no sé si mañana amanezco, o si me quedan 2 años, o si me quedan 3 años. Yo recuerdo a mi esposo, en esta época, en diciembre, entrando enero, le dije yo, como le encantaban a él los tamales, yo le decía, ¿quieres que te haga unos tamalitos para tu cumpleaños? Él decía que era bandero, pero no era bandero. Él nació el 23 de febrero, un día antes de la bandera, pero él decía que era bandero. Y yo le decía, ¿quieres que te haga unos tamalitos? Y me decía, ay, falta mucho, hombre, a lo mejor me muero y tú ya estás pensando en los tamales.
Y yo decía, ay, pero de todas maneras hay que ser previsores. Ay, sí, ¿verdad? Y pues resulta que se muere el 23 de enero. Fíjense, ¿sí? Es cierto, no sabemos si vamos a llegar o no vamos a llegar. Y es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Esta lectura, esta enseñanza. Siéntate, medita, fíjate, no sabes qué tanto tiempo vas a vivir. Y fíjate la vida que estás llevando. Pruébate a ti mismo para ver si estás en la fe genuina o te estás engañando. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? En Jeremías 17, del 9 al 10. Vamos a verla en la NTV. Fíjense lo que dice, ¿eh? ¿Quién conoce el corazón? Solamente Dios. ¿Quién nos conoce a cada una? Dios. ¿Quién sabe lo que hay realmente en mi corazón? Dios. Dice en el 17:9, dice, el corazón humano es lo más que engañoso. Esta palabra engañoso quiere decir fraudulento. También quiere decir en el original, dice, se cree bueno. Por eso casi siempre decimos que tenemos la razón, ¿sí? Siempre digo, no, yo tengo la razón, él no tiene la razón, ella no tiene la razón, ¿sí? Yo soy el que tengo la razón. Eso significa engañoso. ¿Y luego qué dice? Que hay y extremadamente perverso. ¿Qué significa esta palabra perverso? En el original dice que es torcido, frágil, débil, es muy desesperado y que causa daño. Fíjense, eso es lo que dice Dios de nosotros, de nuestro corazón sin Cristo, sin el temor de Dios. Así es el corazón engañoso, más que todas las cosas, dice, y perverso. Es decir, nos da gato por liebre. Nos dice que somos bien buenos y que la otra persona es la mala. Por eso ahí vienen los divorcios, los desacuerdos, ¿verdad? El que quiere tener más autoridad del otro, porque él se cree que está bien y cree que el otro es el que está mal. Pero no es así. Dice Dios que Él conoce nuestro corazón. Aquí, ¿a quién les está hablando Dios? ¿A los que creen en Él o a los que no creen? A los que creemos. No le está diciendo a la gente que no cree. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza del ser humano. Nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. En el versículo 10 dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. ¿Ven que sí cuentan también las acciones? Las acciones en Cristo definen si de verdad yo he creído en Él. Porque la obediencia, dice el Señor, si me aman, obedézcanme, lo que dice ahí en ese versículo, ¿verdad? Si me aman, obedezcan mis consejos, obedezcan mi palabra. Nos habla que Él nos conoce perfectamente. También nos habla, como les compartí hace rato, de la bondad y la severidad. La severidad si no hago lo que el Señor desea que yo haga. Pero si hago, dice que entonces van a venir bendiciones, ¿verdad? Porque si no también dice así como por la incredulidad de los judíos fueron desgajados, también nosotros Dios nos va a desgajar, porque Él es justo. ¿Sí? En su misericordia envió a su Hijo, pero en su justicia dice, si tú no lo quieres, no lo aceptas, le da la espalda, ok, te desgajo, igual que desgajé a Israel incrédulo, porque va a haber el tiempo en que Israel va a creer. No todos, como también los gentiles que somos nosotros, que no somos judíos, algunos van a creer y otros no van a creer. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Y estaba viendo también lo que es la apostasía, porque eso se llama apostasía. Si nosotros dejáramos de creer, vendríamos a ser apóstatas. Y saben que esa es una de las señales que Dios ha dicho acerca de la apostasía.
que se va a dar mucho la apostasía en la iglesia. Pero ¿qué es la apostasía? Dice que es el rechazo voluntariamente y consciente de la fe en Dios, del pacto que Dios hizo con nosotros. Al pueblo de Israel le hizo un pacto, ¿verdad? Desde Génesis, que Dios iba a enviar a Jesús. Cuando la mujer pecó, Eva, Dios les hizo una promesa, ¿verdad? Le dijo que sus descendientes de la mujer, que es Jesús, le iba a aplastar la cabeza a los descendientes, que es Satanás, ¿sí? ¿Y cuándo le aplastó la cabeza? Bueno, cuando murió en la cruz y resucitó, porque Satanás pensó que ya le había hecho daño, ¿verdad? Pero como resucitó, él se dio cuenta que no fue así, ¿verdad? Entonces, la apostasía, dice, está en el Antiguo Testamento, pero también está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento significa volver atrás, o recaer en sentido espiritual, o darle la espalda a Dios. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel cada rato le daba la espalda a Dios. ¿Cómo? Adorando otros ídolos, ¿verdad? Otros dioses, que no son dioses. Y haciendo las cosas de los pueblos extranjeros, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento la palabra apostasía, en el original, significa apartarse de la posición en que estaba. Vamos a ver Efesios 2:6, donde Dios nos puso por medio de su Hijo Jesús. ¿Qué dice ahí? Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. O sea, Él nos levantó de los muertos. Acuérdense, antes estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y nuestros pecados, ¿sí? Nos levantó de los muertos y nos puso juntamente con Cristo y nos sentó, dice, con Él. ¿Dónde? En el cielo, ya desde ahorita, si tú lo crees. Y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Por qué estamos unidos? Porque tenemos esa comunión íntima con Él. Porque yo he creído que Él pagó el precio de mis pecados. Porque yo sé que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo es una sola persona. Dios hecho hombre, habitó entre nosotros, decía Juan, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Eso significa apostasía. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos tiempos muchas personas de la iglesia van a vivir en apostasía. El miércoles nos hablaba nuestro Dios a través de nuestro hermano Eduardo acerca de la apatía. La apatía es el poco interés que le tiene uno, ¿sí? Cuando tenemos interés, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en un trabajo, aquí lo más fácil. Tú quieres quedar bien, ¿verdad? ¿Y que llegas tarde? No, vas a llegar temprano. Pero si eres apático, ay, no le hace, a la hora que llegue está bien, ¿verdad? Como si fuera un compromiso, así de, voy de compromiso, pero Dios no quiere de compromiso. Él quiere que seamos de corazón, voluntariamente, así como Cristo se entregó voluntariamente porque Él lo quiso hacer, de morir por ti y por mí. Ahora, voluntariamente, yo por ese amor que Dios me tuvo, wow, yo llego tempranito, ¿verdad? Porque si llego tarde, hasta voy a interrumpir a los que están bien concentrados y llegaron temprano. Eso se llama apatía. Apatía, ay, sí, ahí tengo la Biblia. Ay, sí, ay, dice lo mismo. Ay, no, ay, sí, ya sé. Cierras tu Biblia, sigues en apatía. Ay, sí, Dios dice que sí, no le debo de gritar a mi esposo. Ay, pero ya le grité, ay, no le hace. Ay, sí, es mi mamá, pero no tiene la razón. Y le tengo que decir sus 2, 3 porque se lo merece. Ándale. Se lo merece. Qué duro es vivir una vida sin sabiduría. Y yo creo que todos hemos vivido eso. Cuando yo no conocía de Dios, yo vivía sin sabiduría.
era grosera con mi mamá. Me recuerdo en una ocasión, me dejaron de memoria unas cosas y no se me pegaba. Y mi mamá, ándale otra vez, y otra vez, y otra vez. Mi pobre madre, Dios la bendiga. Me fastidié y le grité. Le dije, a ver, usted apréndaselo. ¿Y saben qué hizo mi madre? Me dio un bofetón y le doy gracias. Porque pregúntenme cuándo le volví a levantar la voz. Por eso dice Dios, corrige a tus hijos, corrígelos. Si los amas, corrígelos. El Señor nos ama y por eso nos corrige. Y una vez también a mi hermano, me acuerdo, era bien rebeldilla yo. No lo digo para gloriarme, para vergüenza. Era una fiesta y en ese tiempo eran los 70, yo tenía mis 15 años y no, hombre, yo quería andar a la moda y toda la cosa, ¿verdad? Y tenía todos mis amigos, casi la mayoría eran marihuanillos. Yo no consumía, pero ellos sí consumían. Entonces, me acuerdo que mi hermano mayor me lleva 5 años. Yo estaba arreglándome porque me iba a ir a la fiesta con mis amigos. Y llega mi hermano y me dice, no vas a ir a esa fiesta. Yo le dije, sí voy a ir. ¿Cómo que no? No vas a ir, que sí voy. Bueno, ándale pues. Entonces, yo salí a la calle bien decidida y él agarra, me abraza y me avienta a la cama. Y yo dije, está jugando, me levanté otra vez y me salí otra vez, me agarra otra vez, me vuelve a entrar 3 veces. A la tercera vez ya me enojé y le grité. Y entonces se me ocurre decirle, pégame, pégame, y ponte la que me pega. Gloria a Dios. Me estaba corrigiendo mi hermano. Dios lo bendiga. Pregúntenme cuándo le levanté la voz otra vez. ¿Sí? Por eso Dios nos corrige, hermanos. Porque Él quiere que vayamos bien. ¿Y saben qué me evitó mi hermano? Ese día llegó la patrulla y se llevaron a casi a todos mis amigos. Yo hubiera ido entre la bola y aunque yo no fumaba. Dios lo sabe, yo no fumaba y no porque me ofrecían, pero no sé, nunca se me antojó. Yo decía para ser feliz y bailar y todo eso, yo no necesito eso. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero mis amigos sí, y se los llevaron presos. Y mi hermano me libró de que me hayan llevado presa. Fíjense qué feo, qué vergüenza. ¿Sí? Esa era mi vida pasada, pero cuando yo llegué a los pies de Cristo, el Señor empezó a ordenar mi vida. No fue fácil porque yo era bien rebelde. Sí, yo ya estaba lo de la liberación de la mujer, ¿sí? Amor y paz y no sé qué tanto, puros rollos, ¿verdad? Que el mundo usa, ¿para qué? Para atraer a las juventudes. ¿Para qué? Para que hagan la maldad. Entonces nosotras como cristianas no debemos vivir una vida así, tan vacía, porque todo eso me trajo tanto vacío en mi corazón. Tanta rebeldía me llevó a tantas cosas tan feas. Cuando me rebelé contra Dios me pasó lo mismo, hermanos. Porque yo sentía que Dios no me escuchaba. ¿Ustedes creen que Dios no escucha? Sí escucha. A mí me lo dijo. Yo estuve orando 10 años por algo que yo quería. Fíjense bien, que yo quería. Y Dios me dijo, no me decía nada, no me contestaba y no me contestaba. Entonces dije yo, bueno, entonces yo lo hago a mi manera, ándele pues, a mi manera. ¿Cómo creen que me fue? Bien que saben, ¿verdad, hermanas? Sabemos la teoría, nos falta la práctica. Y bueno, pues aprendí. Dios me tuvo que disciplinar, porque sí era su hija, ¿sí? Y Dios me disciplinó, y bendito Dios que me disciplinó. ¿Sí? Porque aprendí. Y muchas veces, ¿verdad? Todo lo que recibimos malo, nosotros tenemos la culpa. 100%. Así es de que tenemos que pensar, meditar. Yo digo ahora, híjole, si me hubiera convertido desde chiquita, ¿verdad? No hubiera regado tanto mi vida. Pero bueno,
los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Tal vez de chiquita ni hubiera hecho caso, como yo he visto muchas cristianas que nacen en el evangelio, chiquitas, y se creen bien importantes porque nacieron en el evangelio, pero viven una vida como las de allá afuera. ¿De qué sirve? De nada sirve. Porque el llegar a Cristo es para que empiece el Señor a tratar mi carácter, para que se parezca al de Él. Pero a veces no nos enseñan eso, ¿verdad? No nos enseñan de que Dios te va a prosperar, te va a ir requete bien, y tú sigue al Señor que te va re bien, pero no te hablan lo que es el pecado, no te hablan de cómo llevar una vida de santidad. Una vida sin santidad no puede agradar a Dios, ni podemos estar en la presencia de Dios. Por eso tenemos que sentarnos a meditar, a pensar y a llenar mi mente, ¿verdad? ¿De qué? De la palabra de Dios, que es sabiduría. ¿Para qué? Para llevarla a la práctica. Y entonces sí, sería una bendición que desde chiquita, ¿verdad? Como nuestro hermano Julio Márquez. No sé si alguien conozca a nuestro hermano Julio Márquez. Él nació en el evangelio, pero él sí es un buen cristiano. ¿Sí? Él no sabe lo que es tomarse una cerveza. Los que ya hemos vivido, pues ya sabemos lo que es eso, ¿verdad? Pero él no se enorgullece y dice, ay, no, yo esto, no. En eso consiste un verdadero cristiano, no anda presumiendo su santidad. ¿Sí? Porque Dios dice que Él vino para los que estábamos enfermos, ¿verdad? Gracias a Dios que a Él no le tocó vivir esa vida. A nosotros sí. Y es triste, bueno, yo siento triste de toda mi vida pasada que hice, que podría haber sido diferente. Hubiera tenido menos desaciertos, ¿verdad? Si yo hubiera conocido la palabra de Dios y si la hubiera vivido. Porque una cosa es conocer y otra cosa es vivirla, ¿verdad? Así que Dios es bueno con nosotros y Dios nos habla en este día, que tengamos en cuenta siempre su palabra, que tengamos siempre esa comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque todo pecado va a ser descubierto. Dios va a juzgar a los apóstatas y va a juzgar también a los cristianos, pero a los cristianos ya no es para juzgar, sino para premiar tu fidelidad. Hace rato cantamos, ¿verdad? Tu fidelidad. Quiero serte fiel. Dios va a castigar al apóstata del Antiguo Testamento y va a castigar al apóstata del Nuevo Testamento. Ya dijimos, ¿qué es apostasía? En el Antiguo Testamento es darle la espalda a Dios. En el Nuevo Testamento, ¿qué es? Que Dios me puso aquí en lugares celestiales y yo me aparto de ahí y ya me voy. Como a mí me da mucha tristeza ver a algunos hermanos y hermanas que ya no están aquí, que conocieron del Señor, que tenían tiempo de escuchar la palabra de Dios, la sana doctrina, ¿y dónde están? Eso se llama apostasía. Tenemos que cuidarnos, hermanos, tenemos que sentarnos y meditar realmente qué estoy haciendo con mi vida. ¿Estoy viviendo en sabiduría o estoy viviendo mi vida nomás por vivirla? Porque tengo más sueños de tener un carro, de tener una casa, de tener mucho dinero, de que mis hijos sean unos estudiantes excelentes, que tengan una buena carrera, o estoy preocupada, o estoy ocupada, más bien dicho, de llevar una vida en santidad, de llevar una vida con sabiduría, para que mis hijos aprendan de mí, no de mi boca, sino de mis acciones, porque a veces hablan más mis acciones que mis palabras, porque yo puedo decirle la Biblia y es re bonito, ¿verdad? Es más bonito hablarle a la gente de la palabra de Dios que vivirla. Y yo enseño a mis hijos viviendo la palabra. También hablando, ¿verdad? Pero principalmente ellos miran. Los hijos aprenden de lo que ven. No aprenden de lo que les dices. Yo creo que ya han oído esto, muchas personas, ¿verdad? Cuentan esta anécdota, que había un señor que llegó el abonero y tocó la puerta. Y le dice, se da cuenta que es el abonero y le dice a su hijo, corre y ve, dile
que no estoy. Y va el niño en su inocencia y le dice mi papá que no está. ¿Qué le está enseñando al niño? ¿Eso es vivir en sabiduría? ¿Decirle a tus hijos mentiras para que también ellos a su vez digan mentiras? No, eso no es vivir en sabiduría. Nuestro ejemplo es Cristo. Vean cómo Cristo se defendía con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando estuvo en el desierto? Hay varias cosas que rompen los matrimonios. Y yo quiero compartir con ustedes, por falta de tiempo que ya me pasé, no voy a compartir mucho, pero por ejemplo es la escasez económica. ¿Cuántos matrimonios no están batallándole y están enojados y molestos, y más cuando solamente hay un proveedor? Y el otro, ¿verdad?, está enojado porque no hay dinero y están sufriendo situaciones difíciles, pero ¿cómo Jesús enfrentó esto? ¿Sí? Él siempre vivió en escasez, ¿se fijan? Él inclusive cuando nació, ¿dónde nació? En un pesebre. Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿eh? A Él es al que debemos imitar, como Pablo también lo decía, ¿verdad? Yo soy imitador, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y él decía que él también sabía vivir en la escasez, dice en Filipenses 4:12. Mucha gente cita esto para decir, todo lo puedo, ¿verdad? Todo yo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. No, espérate, lee todo completo, ¿verdad? Porque a veces nomás leemos lo que nos conviene. Hay que leer todo el contexto. Dice en el verso 12, bueno, vamos a ver desde el 11. Dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, fíjense bien, se trata de aprender a estar contento con lo que tengo, ¿sí? Si tienes frijolitos, dale gracias a Dios. Si tienes arrocito, dale gracias. Una tortilla con chile, ay, están re buenas, ¿a poco no? Cuando tiene uno hambre, no, hombre, hasta la tortilla con chile sale buena, y cuando estás en paz, ¿sí? Y luego dice, sé vivir con casi nada, fíjense, casi nada, o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Él sí que tenía sabiduría, ¿verdad? Eso se llama sabiduría. Eso es sabiduría. Y a veces en el matrimonio son pleitos. No saben vivir con sabiduría, ¿verdad? Y luego sabemos que el varón es el que tiene que salir a trabajar. La ayuda es la mujer, es una ayuda, ¿sabe? ¿Verdad? Ayuda, nomás es ayuda. Ayuda idónea. Que está enfermo, entonces sí voy a trabajar, ¿verdad? Porque pues, ¿cómo va a ir a trabajar? Es algo ilógico que ahora vete a trabajar. No, espérate, está enfermo. ¿Qué tengo que hacer? Salir yo adelante, porque dice la palabra que somos, ¿qué? Uno, dos en uno. Ahí es cuando debemos actuar conforme a la palabra de Dios. Que podamos vivir así como dice la Escritura, con poco o con mucho, y siempre dándole gracias a Dios. El Señor Jesús, cuando tuvo escasez de comida, ¿cómo lo tentó el enemigo? Porque así te tienta a ti y a mí, con la escasez. ¿Cómo actuó el Señor? Cuando le dijo, a ver, si eres Dios, si era Dios. Dijo, si eres Dios, a ver, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Y qué dijo? No solo de pan vive el hombre. Así también cuando llegue Satanás y hay escasez en tu casa, dile, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Él es mi proveedor, Él es mi Señor y dice que no me va a faltar nada. Y si Él quiere que esté en ayunas, ¿ahora qué? Pues voy a estar en ayunas. Yo les he contado, en una ocasión yo estaba en ayunas.
y no tenía ni un pesito. Y mis hijitos, uno estaba en Cancún y el otro estaba en San Luis Río Colorado. Y mi hermano estaba en la esquina. Pero yo tenía que clamar a quien me podía dar, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo clamé a Dios. Y era domingo, y yo dije, híjole, tengo que ir, pero no tengo ni para echarle gasolina al carro. ¿Qué hago? Pues me voy a pie. Dije, gracias a Dios me dio mis buenas piernas, ¿verdad? Todavía estaba más joven. Y me fui caminando hasta la Chori. Llegué, me gocé en la alabanza y todo. Ya cuando salimos, ya al final me despedí del pastor, me saludó el pastor y en el saludo me dio un billete de 500. ¿Quién le dijo al pastor, hermanos, que yo tenía necesidad? Yo tuve que decirle. Yo tenía que decirle al que me provee, al que me llena de favores y misericordias, como cantamos en la mañana, ¿verdad? A Él tenemos que acudir, no al vecino, ni al hermano, ni a tus hijos, ni a nadie. No es que seamos orgullosos, no. Es que ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A Él. Y pues ya me vine bien contenta, ¿verdad? Y agradecida porque yo sabía que Dios me lo había dado. Y yo le dije, hermano, ¿qué es esto? Me dijo, el Señor me dijo que se lo diera. Dije, gracias, Señor, porque tú sabías mi necesidad, ¿sí? Dios es bueno, hermanos. Entonces, en la escasez, Dios permite que Satanás te tiente para probar tu fe, para ver qué tanto confías en Él. Mucha gente confía en los brujos también. Cuando están enfermos, ahí van. Yo oí a una señora ahí que estaba diciendo que su mamá veía la televisión y que había unos brujos ahí que le dijeron que la tenían embrujada y que por eso no sanaba, porque con un doctor y con otro ya habían gastado un montón y nada. Y que el brujo les cobraba 60,000 pesos. Y saben que yo no me pude quedar callada. Yo le dije, mira, si tú clamas a Dios, Él te puede ayudar. Y si clamas a Dios y no te ayuda es porque no te va a ayudar. Y si el que es poderoso para ayudarte no te ayuda, pues no te va a ayudar. Pero Él dice, clama a mí, yo te voy a responder. Dile a tu mamá. Le digo, porque lo que quiere es tu dinero. Y si es un hombre igual que tú, ¿cómo te va a poder ayudar? Clama mejor al que tiene poder para ayudarte. Entonces nosotros en nuestra escasez, ¿qué debemos hacer? Clamar a Dios. Señor, ¿quieres que esté pasando por esto? Señor, tú eres el que sabes. Tú conoces todo de mí. Yo sé que estás tratando conmigo. Al contrario, aumenta mi fe, Señor, que esto no me haga doblegar. Imagínense, si el Señor le hubiera dicho, sí, conviértete, qué orgullo, ¿verdad? Dios no es orgulloso. Y como hombre, Él vino a ponernos el ejemplo. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. En otras palabras, me quedo en ayunas, prefiero quedarme en ayunas porque yo sé que mi socorro viene de Dios. ¿Y qué pasó después? Vinieron ángeles y le servían. Fíjate, qué bendición cuando esperas en Dios. Cuando vives en esa sabiduría de Dios. Y cuando no, sufren las consecuencias, ¿sí? Otra de las causas por las cuales todas las mujeres que tenemos sabiduría o que estamos aprendiendo sabiduría, sabemos que también hay algo por lo que también se puede destruir nuestro hogar, que es la lucha de poderes, ¿sí? Me llamó la atención la lucha de poder. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Adán y Eva cuando estaban en el paraíso, cuando pecaron? En Génesis 3:16, vamos a verlo. Dice, a la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Ahora vamos a verlo en la NTV. Veo varias versiones, traducciones, para que veamos que nos llegue más luz, vamos. Dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz.
y desearás ¿qué? En la definición de controlar, dice que nomás vas a estar viendo a tu marido a ver en qué se equivoca. Ah, ya sé por dónde. No tienes que hacerlo así, ¿verdad? Y quieres controlar a tu marido. Pero ¿esto por qué vino? Por la maldición, por causa del pecado. Es decir, fue la consecuencia del pecado, de apartarse de Dios. Pero una mujer sabia no va a controlar a su marido, va a ser ayuda idónea, ¿sí? No controladora. Porque hay muchas que están, ay, límpiate el moquito, ay, déjame ir. Espérate, no es tu hijo. Yo se los he dicho muchas veces, ¿sí o no? Porque tendemos a ser así. Tal vez porque somos mujeres, ¿verdad? Y la maternidad, pero acuérdate, no es tu hijo, es tu marido. No mareado, es marido. Lo digo porque mi nuera sí me dice mi mareado. ¿Verdad? Entonces, es tu marido, no es tu hijo. Ni tienes por qué controlarlo, porque si lo controlamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos cayendo en ese pecado, ¿sí? Porque dice Dios que esa fue la consecuencia. Dios les estaba diciendo la consecuencia por haber desobedecido, ¿sí? Una de las consecuencias es que vas a tener a tus hijos con dolor. A ver, de las que estamos aquí, las que hemos tenido hijos, ¿qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? Como en feria, ¿verdad? Decía una hermanita que su esposo estaban bien contentos, era primeriza, y ya le dice a su esposo, yo quiero estar ahí contigo cuando tengas a tu bebé. Sí, está bien. Y ya se llega la hora del parto, estaban ensayando, ¿verdad? Y que respire, que no sé qué, que no sé cuánto. Ustedes saben esos ejercicios. Bueno, se llegó la hora de tener a su bebé y echaba de gritos la hermana, ¿no? Y si llegaba el esposo a quererla ayudar, dice, quítate, apártate de mí, no quiero volverte a ver. Tú eres el causante de todas estas cosas que me están pasando. Y el esposo pues ya después tenía miedo de entrar, ¿verdad? Ya, cuando tuvo su bebé, no, ya estaba ya bien feliz ahí con su bebé, ¿verdad? Y ya llega él con unas flores, primero le enseña las flores, ¿verdad? Porque dice, a ver cómo me trata. Y entonces ya ya se asoma y luego le dice él, ay, mi vida, mira qué hermoso está mi bebé. Dice, vamos a tener otro. ¿Se fijan? O sea, es lo que dice la Escritura. Ya al ver al bebé, dice, ya se te olvidó todo lo que sufriste, ¿sí? Pero mientras, es un dolor muy tremendo, ¿verdad? Y bueno, sí, los hijos son una bendición de Dios. Entonces, pues esta lucha de poderes no es buena, hermanos. ¿Sí? No controlen a sus maridos. No estén nomás revisando a ver dónde se equivocó para luego decirle, no, así no era. Y luego cuando tienes la razón, todavía peor, ¿verdad? Porque ya te crees bien importante y le sigues y le sigues y le sigues controlando. No, dice, déjalo. Si se equivoca, que se equivoque. Tú dile, porque por eso eres, dice que, la ayuda, ¿sí? Tú dile, mira, si no lo hagas porque tal vez se puede pasar esto, así y así, tranquila, porque si te pones tus pantalones, pues menos lo va a hacer, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos, entre más te digan, menos lo quieres hacer. Sí, a los niños simplemente, ¿verdad? A ver, haz esto. No. Hazlo. No. Y si le dices, no lo hagas, ahí va corriendo a hacerlo. Así somos los seres humanos. Desgraciadamente, ¿por qué? Por causa del pecado, precisamente. Pero la mujer sabia sabe que esto es consecuencia del pecado. Así que no hay que controlar al marido. Esa lucha de poderes no sirve. Acuérdense, Dios lo puso a él como cabeza principal. Él es el que provee, Él es el proveedor y tú eres la que vas a cuidar y vas a guardar. ¿Para qué? Para que no falte el alimento en tu casa. Acuérdense de la mujer sabia, la mujer prudente. ¿Sí? Ya hemos aprendido mucho de esto, ¿verdad? Y yo creo que nos ha servido. Otra de las cosas, ¿verdad?, que la mujer sabia debe saber es que debe ser perdonadora. ¡Wow! ¡Qué difícil!, ¿verdad? Pero dice el Señor que así debemos de ser.
Las mujeres tenemos muchas ocupaciones, el marido solo se va, trabaja, bien duro, sí, bien duro, y luego ya llega a su casa y quiere que lo reciban como rey, ¿verdad? Y pues así debe de ser. Llega a su casa y pues qué bueno, mi amor, que llegaste, ¿verdad? Pero si llega y tú estás ahí, no, que fulanito, tu hijo hizo esto, que bla, 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 bla. Ay, espérate, déjame descansar tantito. Y aunque tienen razón, tienen que escuchar, ¿verdad? Por eso la mujer debemos hablar, pero con sabiduría, acuérdense, sabiduría. ¿Ves que ahorita no es el tiempo? Ok, espérate, ya que tenga el relax que necesita, entonces ya empiezas a compartirle las cosas de la casa, ¿verdad? Porque también tiene que estar enterado. Y tenemos que ser perdonadores. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:32, en la traducción lenguaje actual. Dice, por el contrario, ¿qué dice? Sean amables unos con otros, sean ¿de qué? De buen corazón y perdónense unos a otros. ¿Cómo? Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Cuando nosotros pecamos, ahí vamos luego, Señor, perdóname, perdóname. Y Dios nos perdona. Así dice Dios, tú también debes ser perdonador. Y en Colosenses 3:13, también ahí mismo, de traducción lenguaje actual. Hermanas, ya nos pasamos, ¿me aguantan? ¿Sí? Ok, gloria a Dios. Bien, dice ahí, ¿qué dice? Sean comprensivos. ¿Con qué? Con las faltas de los demás. ¿Y qué? Y perdonen a todo el que los ofenda. ¿A quién? A todos menos a mi marido. A todos, ¿verdad? Dice, a todos los que nos ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Muy bien, ¿entendido y anotado? Muy bien, vamos a ver entonces otra cosa que destruye el hogar, el orgullo. Casi está relacionado también con la falta de perdón. El orgullo. ¿Se acuerdan quién fue el orgulloso en el cielo? Satanás. ¿Qué es orgullo? El orgullo es aquella persona que se cree más que el otro, ¿sí? Que se cree más que el otro. En Proverbios 8:13, vamos a ver lo que dice en la traducción lenguaje actual también. Proverbios 8:13 dice, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Vamos a ver Proverbios 17:9. Dice, quien perdona, ¿qué dice? Gana un amigo. Quien no perdona, gana un enemigo, hablando acerca del perdón. El que es inteligente, ¿qué dice? Con un regaño entiende, aprende. Pero el que es necio, ni con 100 golpes entiende. Entonces, entre más necias seamos, hermanas, Dios va a tratar más con nosotras, ¿sí? Si somos más obedientes, pues Dios nos va a bendecir, ¿sí? Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque dice la Escritura que si seguimos haciendo el bien, Dios nos va a premiar a su debido tiempo. Entonces, dice que siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos y principalmente, dice, a los que seguimos a Cristo, a la familia de la fe, dice en la NTV, ¿verdad? Entonces, mejor es hacer la voluntad de Dios y llenarnos de la sabiduría de Dios para poderla ejercer en nuestros hogares, ¿verdad? Porque mi casa y yo, ¿qué dice? Serviremos al Señor. Amén. Entonces, como resumen, hago una pregunta. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Para meditar. ¿Cómo estamos edificando nuestra casa? ¿Cómo estamos viviendo
nuestros días en esta tierra, esos días que son tan pequeños, tan poco tiempo, ¿cómo lo estamos haciendo para reflexionar? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque nos amas y nos enseñas, Señor, porque tú quieres que vivamos una vida que te agrade, una vida que honre tu nombre, una vida llena de sabiduría como tu Hijo amado Jesús lo hizo. Tu palabra nos enseña que tú quieres que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesús. Ayúdanos, tú nos has dado de tu Espíritu Santo, tú nos has dado todas las herramientas necesarias para poder vencer en esta tierra todas las vicisitudes de la vida, todos los problemas, todas las situaciones difíciles. Señor, tú estás con nosotros. Danos esa sabiduría, Señor, llénanos de sabiduría, así como Moisés oraba, también nosotros oramos en esta hora, Señor. Enséñanos a contar nuestros días para que aprendamos a vivir en esa sabiduría tuya. Guíanos con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser agradecidas con lo que tú nos das. Si tenemos o no tenemos, Señor, te damos las gracias porque tú siempre has sido bueno y generoso. Tú siempre estás tratando con nosotros, siempre nos estás bendiciendo y ayudando y guiando, Señor. Queremos ser dóciles a tu Espíritu Santo, porque nuestra casa, nuestros hijos, nuestras descendencias, Señor, y nosotras queremos servirte, Padre. Ayúdanos para ser sabias. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.